Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en un relato antiguo, con una fuerza y un dramatismo tremendos. Vamos a examinar fragmentos clave del capítulo 19 del Génesis. El texto que tenemos, pues narra la destrucción de Sodoma y Gomorra, el rescate de Lot y su familia, casi sobre la campana, y luego unos sucesos bastante desconcertantes, diría yo, que explican el origen de dos pueblos vecinos de Israel, los moabitas y los amonitas. Efectivamente. Nos vamos a centrar en la secuencia de los eventos tal como los presenta el texto, ¿verdad? La llegada de esos visitantes misteriosos, la hostilidad de la ciudad, una huida, bajo presión divina, un castigo terrible, catastrófico, y esas circunstancias familiares tan particulares que surgen después, de las cenizas, digamos. Así es. Vamos a ver cómo se despliega toda esta historia que la verdad está cargada de tensión, de decisiones muy al límite y de consecuencias que duran. Vamos a desgranar el texto. Empezamos con la llegada de dos ángeles a Sodoma. Es al caer la tarde. Y Lot está, dice el texto, sentado a la puerta de la ciudad. Un lugar social importante, claro. Y reacciona enseguida. Se inclina, les ofrece quedarse, llama la atención lo mucho que insiste. Sí. Esa insistencia es muy notable. Los visitantes al principio como que rechazan la oferta, ¿no? Dicen que pasarán la noche en la plaza, algo que era raro e incluso peligroso quizá. Pero Lot, dice el texto, porfió con ellos mucho. O sea, no les deja decir que no. Les ruega que vayan a su casa, les ofrece lavarles los pies, que era el gesto básico de hospitalidad en ese entorno, y les prepara un banquete con panes sin levadura. Es interesante el detalle. Esta hospitalidad tan marcada, pues establece un contraste brutal con lo que viene después. Es el eje moral, digamos, del inicio. Un eje que se rompe, pero vamos, de forma abrupta y muy violenta. Antes de que los invitados puedan ni siquiera acostarse, la casa es rodeada. El texto lo recalca. Los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. No es un grupo, no, es la ciudad entera. Todos a una. Y lo que piden es explícito y brutal. Le gritan a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ese conocerlos, es un eufemismo bastante claro en el contexto bíblico. Apunta a una violación colectiva, una intención terrible. Y aquí llegamos a uno de los puntos más incómodos y más analizados del pasaje, la respuesta de Lot. Sale, cierra la puerta tras de sí para proteger a los huéspedes y les suplica que no cometan tal maldad. Pero entonces, en un acto que hoy nos parece espeluznante, ofrece a sus propias hijas vírgenes como sustitutas. Dice: haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es durísimo. Es muy difícil de procesar, sí. El texto intenta justificarlo de alguna manera, bajo ese código extremo de hospitalidad, donde proteger al huésped era sagrado, casi. O ya nos está mostrando, digamos, las grietas morales incluso en el personaje que va a ser salvado. Es una tensión que el texto no resuelve fácilmente, la verdad. Presenta la acción de Lot en ese contexto, ¿no?, de la obligación de hospitalidad, que en algunas culturas antiguas era absoluta. Pero claro, al mismo tiempo, la crudeza de la oferta, sacrificar a sus hijas, choca frontalmente con otras sensibilidades, incluso las que se desarrollan más tarde en la propia Biblia. No hay una condena explícita a Lot en este momento, pero la acción queda ahí, en toda su crudeza. Invita a reflexionar sobre qué prioridades morales hay en situaciones límite. Quizá la clave no es tanto juzgar a Lot con nuestros ojos de ahora, sino entender qué nos dice el relato sobre el caos moral que había en Sodoma. Un caos donde hasta el justo recurre a medidas desesperadas. Y lo acusan de ser un extraño que quiere juzgarlos. ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Parece que su condición de forastero le quita autoridad moral. La cosa escala y dice que hacían gran violencia y se acercaron para romper la puerta. Están a punto de echarla abajo. Y justo ahí, en ese clímax de violencia, llega la intervención sobrenatural. Los ángeles actúan de forma decisiva. Meten a Lot en casa, cierran la puerta y ciegan a los asaltantes. Hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, dice el texto, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es una demostración de poder que acaba con la amenaza física, de golpe. Una vez dentro, ya seguros, los ángeles revelan su misión. Le preguntan a Lot por el resto de su familia.
yernos, hijos, hijas, porque la destrucción es inminente. Le dicen claramente, vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. El juicio divino está ya decidido. Lot intenta advertir a sus futuros yernos, los que estaban prometidos con sus hijas. Les dice que salgan de la ciudad, que se vayan. Pero la reacción es de ¡pum!, de escepticismo total. Dice, más pareció a sus yernos como que se burlaba. Es interesante esta incredulidad, ¿verdad? Subraya cómo esta gente estaba desconectada de la gravedad de su propia situación. Ni siquiera una advertencia directa de alguien cercano les hace reaccionar. No ven el peligro. Llega el amanecer y parece que la paciencia divina se agota. Los ángeles le meten prisa a Lot. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, para que no perezcas. Pero Lot, dice el texto, se detenía. Duda. Justo en el último momento vacila. Y esa duda provoca otra intervención física directa. Los ángeles, literalmente, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. Los sacan a la fuerza de la ciudad. Y el texto añade un comentario teológico clave. Según la misericordia de Jehová para con él. O sea, no se salva por su decisión firme en ese momento, sino por una gracia que lo arrastra fuera del peligro, a pesar de su vacilación. Esto es importante y conecta con lo que se dirá después sobre Abraham. Una vez fuera, la instrucción es muy clara, triple de hecho. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. Huye, no te pares, no mires atrás y vete al monte. Pero Lot vuelve a mostrar miedo y negocia, teme no llegar al monte. Dice, no sea que me alcance el mal y muera, y propone una alternativa. Una ciudad pequeña que está cerca. Su argumento es casi infantil. No es ella pequeña, dejadme escapar ahora ya y salvaré mi vida. Como si el tamaño importara para el peligro. Y sorprendentemente, se lo conceden. Uno de los ángeles accede. No destruiré la ciudad de que has hablado, pero le urge a llegar rápido, porque la destrucción no puede empezar hasta que él esté a salvo. Por eso la ciudad se llamará Zoar, que significa pequeña o insignificante. Y Lot llega justo cuando el sol salía sobre la tierra. ¿Está seguro en Zoar? Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos. La descripción es de una destrucción total y de origen divino, claramente. El texto insiste en la aniquilación. Las ciudades, toda la llanura, los habitantes, incluso el fruto de la tierra. Un borrado completo del mapa. Y en medio de esta catástrofe ocurre otro momento icónico del relato. Exacto, el de la mujer de Lot. A pesar de la advertencia clara, miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Un instante de desobediencia o quizá de apego a lo que dejaba atrás, de duda, que tiene una consecuencia inmediata y permanente. Convertirse en sal, justo en ese paisaje desértico cerca del Mar Muerto, que se conoce como Mar Salado. Es una imagen potentísima, que ha perdurado muchísimo. ¿Digo por desobedecer una orden directa? ¿O hay algo más profundo en esa transformación, crees? Pues es una imagen muy rica en posibles significados, sí. Obviamente lo primero es la consecuencia directa de desobedecer una orden divina, explícita, no mires atrás. Pero también se puede interpretar como un símbolo de la parálisis, ¿no? La parálisis que produce el no poder desprenderse del pasado, de quedarse anclado en lo que se debe dejar atrás. Y la sal, además, es un elemento ambivalente en la Biblia. Se asocia a la preservación, pero también a la esterilidad. Una tierra salada es una tierra estéril. Convertirse en sal es quedar fijada para siempre en ese acto de juicio, un monumento inerte a la falta de fe o de resolución en el momento crítico de la salvación. El relato además conecta este suceso con Abraham. Dice que Abraham, desde lejos, ve el humo de la destrucción como el humo de un horno. Y se añade una clave interpretativa importante. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Aquí se introduce una idea interesante, ¿no? La salvación de Lot no es solo por sus méritos, digamos, sino también por la intercesión o la relación previa de Abraham con Dios. Sí, eso sugiere una especie de, de justicia mediada o una red de relaciones que influyen en el favor divino. No es simplemente una evaluación individual de Lot. La fidelidad de Abraham parece tener un efecto protector sobre su pariente. Es un matiz importante sobre cómo funciona la relación con lo divino en estas narrativas patriarcales. La rectitud de uno puede beneficiar a otros. Pero la historia de Lot no termina con la salvación.
El miedo lo sigue persiguiendo, parece. Abandona Zoar, la ciudad por la que tanto había rogado, y se refugia en una cueva en el monte con sus 2 hijas. Pasa de la ciudad condenada a la ciudad perdonada y finalmente al aislamiento total, en una cueva. Y es en ese aislamiento absoluto donde se produce el último acto de este capítulo. Un acto que, bueno, ha generado una controversia enorme a lo largo de los siglos. Las hijas, en una conversación entre ellas, llegan a una conclusión terrible, basada en una percepción que posiblemente era errónea. Dicen: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Creen que son las únicas supervivientes con capacidad de reproducirse, que el mundo se ha acabado, básicamente. ¿Es creíble esa percepción? ¿O es una justificación que se dan ellas mismas para lo que van a hacer? Porque suena muy extremo. A ver, el texto lo presenta como su creencia en ese momento, un momento de aislamiento total, de trauma postcatástrofe. Desde nuestra perspectiva, claro, sabiendo que el mundo no se acabó, pues parece una conclusión desmesurada. Pero dentro de la lógica interna del relato, en esa cueva aislada, viendo la destrucción total de la llanura, quizá para ellas era una posibilidad real. Sea una percepción genuina o una autojustificación, es la premisa sobre la que actúan. Y su plan es, bueno, asegurar la descendencia a través de su padre. El plan es, ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él. Lo embriagan 2 noches seguidas hasta dejarlo inconsciente, y cada noche una de las hijas yace con él. El texto insiste mucho en la inconsciencia de Lot. Él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y de esta unión incestuosa, dice el texto, las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor da a luz a Moab, que es el ancestro de los moabitas, y la menor da a luz a Ben-Ami, ancestro de los amonitas. El capítulo cierra así, estableciendo este origen para 2 pueblos que históricamente fueron vecinos y a menudo antagonistas de Israel. Es un final tremendamente perturbador, sí. ¿Cómo debemos entender esta parte? ¿Es una simple crónica de sucesos, una condena implícita, o tiene otra función dentro de la narrativa bíblica más amplia? Aquí es donde el relato adquiere claramente una dimensión etiológica, es decir, explicativa de orígenes, pero ojo, con una carga polémica muy fuerte. Desde la perspectiva israelita, que probablemente compuso o editó este texto, narrar un origen incestuoso para moabitas y amonitas servía para desacreditarlos, para marcarlos como pueblos nacidos de una transgresión fundamental, incluso si esta ocurre en circunstancias extremas y con un padre inconsciente. No es tanto una crónica objetiva, sino una forma de construir la identidad propia, la de Israel, en contraste y a menudo en oposición a la de sus vecinos. Es una herramienta narrativa muy poderosa en la definición del nosotros frente a los otros, muy común en textos antiguos. Entonces, recapitulando un poco este recorrido por Génesis 19. Hemos visto la hospitalidad como virtud máxima y su violación más brutal. El juicio divino, fulminante. Una huida que está llena de gracia divina, pero también de vacilación humana, de tragedia con la esposa de Lot, y un final en una cueva que establece un origen muy problemático para 2 naciones vecinas. Los puntos clave que resaltan son esa intervención divina constante, directa. La fragilidad humana incluso en el momento de ser salvado, Lot dudando, su esposa mirando atrás, y las decisiones extremas que surgen en ese vacío moral y físico postcatástrofe, como las de las hijas. Pero sobre todo, destaca cómo se usa la narrativa para establecer fronteras morales y genealógicas entre pueblos. Y la figura de Lot queda ahí, suspendida en una ambigüedad muy interesante. Rescatado por justo y por la memoria de Abraham, sí, pero partícipe involuntario de un incesto fundacional. ¿Qué nos deja esto pensando? Pues nos deja reflexionando sobre la naturaleza misma de estos relatos antiguos, ¿no? Más allá de la literalidad, nos invitan a preguntarnos sobre la supervivencia y sus costes morales. ¿Hasta qué punto las circunstancias extremas redefinen lo que es justo o lo permisible? Y quizá, de forma más provocadora, cómo las historias que contamos sobre nuestros orígenes y sobre los orígenes de los demás moldean nuestra percepción del mundo y nuestras relaciones, incluso milenios después. Este relato, con toda su crudeza, nos obliga a pensar en el poder de la narrativa para definir identidades y a veces enemistades, una pregunta que sigue muy abierta.